El Colegio Médico criticó las medidas de fiscalización por parte de la autoridad respecto a la emisión de licencias médicas. Califican la fiscalización como absurda e inaceptable en algunos casos, agregando que pone en peligro el derecho a los trabajadores al reposo en caso de enfermedad. Para profundizar en este tema, estamos en contacto con la presidenta del Colegio Médico, doctora Ana María Arriagada. Doctora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Nicolás. Gracias a ti. Doctora, ¿hay un conflicto entre el Colmet y el Ministerio de Salud, las autoridades de salud en este caso, por el tema de licencias médicas, de la fiscalización específicamente? Yo diría que no hay conflicto, pero hay problema y hay que resolverlo. Porque lamentablemente esto toca algo muy importante para la salud de la población, como es el derecho al reposo. Es un derecho que está consagrado, es parte de la recuperación de un paciente y es es una etapa en la cual terminan muchas de las atenciones médicas. Por lo tanto, un médico que se ve injustamente sancionado o sancionado en un proceso engorroso, y que se ve limitado en su capacidad de dar licencia, en realidad tú le estás conculcando su posibilidad de trabajo y además estás de alguna manera interfiriendo con el derecho al reposo de los pacientes. Nosotros, como colegio, no nos negamos a la fiscalización. Nosotros sabemos que cuando damos una licencia estamos haciendo un acto que es muy importante, es un acto que debe estar enmarcado dentro de la acción médica, debe tener una justificación adecuada porque implica hartos recursos del Estado. Pero así también hoy día sentimos que se está haciendo pagar justos por pecadores. Hay un empeño claro de la autoridad, obviamente por disminuir los gastos. Hay un empeño, a nuestro juicio mal llevado, de pesquisar y castigar a los grandes emisores, que en general son mafias, y que nosotros por supuesto no defendemos, ¿cierto? Mafias que venden licencias incluso ocupando identidades que fueron inscritas en la superintendencia nuestra, pero que operan desde el extranjero. Nosotros con eso no tenemos nada que ver, Nicolás. De hecho, lo apoyan, me imagino, de todas maneras. Claro. Nosotros estamos defendiendo al grueso de los doctores, que según el último informe de la Superintendencia de Seguridad Social, el grueso de nosotros, más del 80% de los médicos, damos menos de 200 licencias al año. Y lo que nos pasa hoy día es que tenemos médicos que tienen atención pública o privada o ambas, que tienen pacientes que están en listas de espera. Y a veces por emitir 10 licencias por las cuales les piden, por ejemplo, informes en un número inusitado, ¿cierto? Lo cual además los desvía de su horario de trabajo, presentan estos informes a una página que es poco amigable, les rechazan un par de esos informes, a veces porque falta un dato, y mientras tanto los bloquean de su capacidad de dar licencia, los multan. Entonces eso es algo que está siendo sumamente gravoso y complicado para el gremio nuestro, y a nosotros nos parece que esto está entorpeciendo el derecho al reposo de los pacientes. Doctora, ¿por qué el proceso de fiscalización, dice usted, es engorroso? Lo mencionaba en términos de la entrega de información que solicita la Superintendencia de Seguridad Social, cuando hay una alerta, digamos, con respecto a una situación de emisión de licencias médicas electrónicas. Pero, ¿por qué es engorroso en términos de lo que se solicita? ¿Se solicita mucho? ¿Se solicita información que en algunos casos, bueno, me imagino que el diagnóstico es el desde, pero hay otros elementos que complica para los prestadores de salud? Nuestro problema es hoy día con la Compin. Ya. Cuando esto partió hace algunos años, inicialmente se pedían hasta 1000 informes. Y el Colegio Médico tuvo que ir a abogar porque ese número se fuera limitando a algo que fuera razonable. Hoy no se piden 1000 informes, pero lo que se le pide al doctor, primero se lo cita o se le avisa que está siendo investigado a través de un correo. Ese correo no siempre corresponde al correo que el médico usa, ni corresponde al correo que el médico incluye en las páginas hoy día por las cuales tú das licencias, porque la mayor parte de las licencias hoy son electrónicas. Entonces el médico no se da cuenta que está siendo investigado hasta que lo sancionan. Ok, Cuando pero lo sancionan, a ver, me detengo un segundo ahí, perdón, doctora. Se le informa en un correo que, entiendo, el doctor o la doctora no revisa, pero ¿por qué tiene ese correo, digamos? ¿Porque tiene otros correos? ¿Porque no se actualiza la información? O sea, no es notificado o notificada, eso es lo que está diciendo. claro, los médicos trabajamos en varios lugares y hemos tenido médicos que han sido sancionados por correos que no usan hace años, ¿te fijas? Ok. Entonces, lo fiscalizan, no le informan que está siendo fiscalizado. Ahora, pero son los prestadores los que deberían actualizar esa información, ¿o no? Exacto, y nosotros hoy día entre las cosas que estamos pidiendo es que en las páginas que emiten las licencias aparezca como un pop-up que en el fondo transmita o muestre el correo al cual el médico va a ser de alguna manera sancionado o va a ser consultado. Pero igualmente debería haber un primer paso del médico de actualizar la información que tiene en este caso como regulado. Exactamente, pero hoy día somos ciegos a eso. Tampoco uno puede comunicarse directamente, digamos, a través de las páginas para actualizar tu correo. Ok, Entonces,
eres sancionado y no te das cuenta, y luego te piden informes, tú subes los informes a una página que no es amigable, y al hacerlo, si es que hay algún error, la página tampoco te lo informa, y cuando tú reparas ese error, la página tampoco lo recibe con facilidad. Ya. Una vez que estás siendo sancionado, cuando ya estás impedido de dar licencia y muchas veces multado, cuando los médicos van, por ejemplo, con su abogado a la COMPIN, Ujú. presencialmente a preguntar por su proceso, porque de nuevo el proceso no se te informa regularmente, resulta que nos atienden 2 días a la semana, 3 horas cada día. Ya. Entonces ni siquiera tenemos una atención que es la Con los atención problemas propia. históricos que ha tenido la COMPIN, digamos, para prestadores, pero también para usuarios, para pacientes en este caso. Exactamente. Y además nosotros tenemos criterios de fiscalización que hoy no están tan como parejamente como acotados o acordados en las distintas compines. Acordémonos que está la compin de la región metropolitana, pero existen compines en el resto del país y los criterios por los cuales se fiscaliza no están compartidos, ¿no? Entonces la verdad es que hoy día tenemos criterios que no son suficientemente conocidos, procesos a través de una página que está engorrosa, un feedback a través de la página que no funciona, médicos que son sometidos a fiscalización, o sea, a fiscalización no tenemos problema, pero médicos que son sancionados económicamente y con suspensión de emitir licencias en procesos que no cumplen con un debido proceso. Y Ya. con eso tú estás complicando el derecho a trabajar de un doctor que, repetimos, es un doctor que debiera estar hoy día Doctora, dedicado a atender a sus pacientes, que muchos están en listas de espera además. y no pasar, digamos, por todo este proceso administrativo finalmente, que es necesario, usted lo menciona, el Colegio Médico no está en contra de la fiscalización, pero que sea una buena fiscalización y que parta por detalles de si estamos ya durante años con lo que es la licencia médica electrónica, que uno como usuario, yo por lo menos considero ha sido un gran avance, también debe estar de la mano, me imagino, con este punto de la fiscalización que sea bien electrónicamente hablando. Ahora, en ese sentido, se ha hablado de efectos negativos con respecto a esta situación. Estaba leyendo información de La Tercera, por ejemplo, que en una asamblea nacional del Colmet se habló de los médicos en alerta absoluta. ¿Por qué alerta absoluta en ese sentido? A ver, nosotros creemos que este es un problema que es grave, primero porque afecta a la práctica médica y afecta al derecho a reposo de los pacientes. Cuando usted tiene un doctor que está siendo sancionado o que está impedido de emitir recetas, emitir licencias médicas, cuando lo tiene sancionado no una, sino que varias veces, cuando lo tiene dedicando muchas horas de su trabajo, incluso pidiendo permiso para rellenar informes. Entonces la verdad es que nosotros creemos que esto afecta absolutamente la práctica médica. Es como que usted me dejara a mí sin la posibilidad de emitir una receta. Entonces nosotros tenemos doctores que atienden en un hospital, cuyo plazo de tiempo para atender es limitado, tienen un compromiso con la productividad hospitalaria y tienen que ir al box del lado a pedirle a otro doctor que Claro. emita la licencia por ellos, ¿se fija? Porque este doctor está siendo fiscalizado. El otro doctor se arriesga a que si hace demasiadas licencias por número, lo fiscalicen a él también. Y mientras tanto, los pacientes se agolpan esperando y se produce molestia en los usuarios. Porque obviamente un usuario que necesita el reposo, porque está en una lista de espera, porque tiene dolor, porque está con un cáncer. Fíjese que tenemos pacientes oncológicos que están siendo afectados por esta materia. Entonces, para nosotros esto es un accionar de una entidad fiscalizadora que hoy, con el afán de fiscalizar con herramientas que no son adecuadas, Sí. está entorpeciendo Doctora, la labor médica. podríamos decir, y usted me corrige, pero que se está generando o ya se ha ido generando una lista de espera de licencias médicas en este caso. Bueno, recordemos que, o sea, las licencias médicas, incluso en las ISAPRES, el 70% de las licencias por salud mental son rechazadas también. Sí, claro. O sea, nosotros tenemos acá también médicos querellados por las ISAPRES, tenemos médicos suplantados en su identidad, o sea, han usado su identidad para dar licencias falsas o para vender licencias, más estos médicos que están injustamente sancionados. Y mientras tanto, la Suceso en su último informe muestra que hay 11 médicos, que yo no sé si están identificados o no, Ujú. que son realmente los grandes emisores y que dan más de Sí, 5.000 licencias al año. ¿Se no es fija? extranjero y dos Entonces, chilenos, de hecho, nos comentaba, estuvimos conversando durante esta semana, el día lunes, si no me equivoco, con la titular de la Suceso, de la Superintendencia de Seguridad Social. Y es bien relevante esta conversación, doctora, porque hablábamos del informe, del estudio, y se daba, y se entiende, digamos, desde la óptica y la lógica de la superintendencia, que la fiscalización ha ido en un buen tranco, en un buen camino, de hecho, y que se ha hecho la diferencia entre los grandes emisores y aquellos quienes... Pero la posición que tienen desde los prestadores es completamente distinta, veo. O sea, aquí uno como usuario, uno como paciente, eventualmente
¿con qué versión me quedo? ¿Con lo de mi doctor, mi doctora, o quien tiene que fiscalizar a mi doctor o mi doctora? Hay versiones bien encontradas, por lo menos en estas dos conversaciones que he tenido. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un centenar de doctores hoy día que están pasando por este problema. Y esto nos preocupa mucho porque necesitamos que todos los médicos estén concentrados en atender a sus pacientes. No solo los doctores que están atendiendo en el sistema público, también los del sector privado. Cualquier doctor que está hoy día bloqueado de su capacidad de dar licencias da una atención que está a medias, Sí, una claro. atención que puede no terminar en O sea, concreto para el no paciente. puede Si entregar un eso- tratamiento adecuado para el diagnóstico que ha hecho. Imagínese si usted en lo privado está pagando, por ejemplo, por modalidad libre elección o a través de su ISAPRE está pagando una atención, yo tengo que devolverle esa consulta si usted no puede terminar en una licencia Claro. y si usted efectivamente la necesita. Lo que no nos gusta es que hay una entidad que fiscaliza, pero que fiscaliza usando herramientas que no funcionan y que en una sede administrativa aplica penas que incluso con la ley vigente son altas y con la Pero nueva esto, ley van a ser doctora, incluso más. pongámoslo en concepto, ¿esto es desidia por parte del fiscalizador, negligencia o cómo enmarcarlo, digamos? Porque aquí hay algo que está mal, que está mal encauzado, o es un sistema que se arrastra, o son de alguna manera las informaciones que nosotros hemos llevado tantas veces de grandes emisores con licencias irregulares completamente, que van de alguna manera permeando y generando un problema de desconfianza hacia quienes, doctores y doctoras, están haciendo bien el trabajo. ¿Cómo catalogarlo, digamos? Yo creo que es una mezcla. Yo creo que es una mezcla de lo que usted está diciendo. Ya. Aquí hay claramente un tema con el gasto de licencia, especialmente de los grandes emisores, algo para lo cual hoy día existe incluso en el Código Penal formas de castigarlo, algo en lo cual debieran haber herramientas en las policías, en la articulación internacional, la superintendencia y la suceso para vigilarlo, algo en lo cual nosotros, la mayor parte de los médicos, obviamente no participamos. Y existe hoy día entonces una mirada también economicista que busca en el fondo también bajar el gasto por licencia, pero en desmedro de lo que es la práctica médica, que en su mayoría es una práctica médica correcta. Y existe, por otro lado, muchos pacientes en listas de espera, pacientes crónicos oncológicos que están viendo hoy día afectado su derecho al reposo. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros creemos que hoy día la entidad que fiscaliza tiene que mejorar sus herramientas porque lo que no podemos tener son legiones de doctores que semanalmente están sometidos a esta situación que les impide trabajar. Eso para nosotros como colegio, fíjese que han sido semanas de dedicación prácticamente exclusiva a eso. Entonces, la verdad es que no es una fiscalización que se condiga con ningún país razonable, donde el colegio médico debiera estar vigilando otros asuntos, ¿no? Preocupado de otras O materias. sea, debería estar Y sin embargo, apoyando 100% la fiscalización de los reguladores, digamos, que volvemos al punto, ustedes no están en contra de la fiscalización, pero que sea una buena fiscalización. exactamente, mientras esas herramientas no se mejoren, entonces nosotros creemos que el fiscalizador debe detener este proceso de fiscalizar a médicos que emitimos un número razonable de licencias, debe terminar con el proceso de fiscalización como lo está haciendo hasta que lo pueda Ya. optimizar. ¿Hay un número Nosotros por eso, razonable de licencia o esto es variable dependiendo de la especialidad, me imagino, de la región eventualmente? O sea, no se puede tener no quiero decirlo, pero un número desde donde a partir de un cierto número de licencias emitidas en cierto tiempo se tenga que prender la alerta sí o sí. ¿Qué es nosotros le hemos razonable pedido finalmente? Nosotros le hemos pedido a la Compiña y a la Suceso, a los dos, trabajar juntos en estos criterios, en el sentido de conocer los criterios bajo los cuales ellos, por ejemplo, a un traumatólogo van a determinar que está dando demasiadas licencias, ¿no? Conocer los criterios es parte del trabajo que tenemos que hacer. Existe un decreto, dentro de los decretos que ordenan el subsidio de incapacidad laboral, que es el Ujú. decreto 7, y hay que actualizarlo, y que es el que ordena más o menos cuántos días de reposo se necesitan por enfermedad. Y nosotros como colegio tenemos un departamento trabajando justamente para dar insumos para actualizar este decreto. ¿Se fija? Porque la verdad es que también epidemiológicamente vamos cambiando, Nicolás. Hoy día tenemos más gente que tiene patologías de salud mental, Totalmente. tenemos más gente que está en terapias oncológicas. Entonces, obviamente, son temas y son decretos y órdenes que tenemos que ir mejorando con el tiempo y nosotros estamos súper disponibles como colegio médico para eso. Nosotros no hemos cerrado el diálogo con la autoridad y queremos seguir trabajando, pero lo que necesitamos es una tregua y que se deje de perseguir a doctores todos los días que dan un número razonable de licencias, que trabajan incluso en hospitales públicos, y se nos deje de perseguir bajo una herramienta que hoy no funciona, que es gravosa,
y que termina siendo realmente un castigo para el médico y además afectando el derecho al reposo de nuestros pacientes. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. ¿Qué pasos puede seguir el colegio médico si sigue, como usted dice, esta persecución a los prestadores de salud? Bueno, nosotros estamos esperando, luego de una última reunión con la CONPIN, que esto se destrabe y que de alguna manera se mejore el proceso de fiscalización de forma contundente. Y mientras tanto, nosotros hoy día estamos iniciando una Perdón, ¿y asamblea. en Y cuánto esta tiempo asamblea, debería ser este cambio? Me imagino que lo que esperan es que sea inmediato, pero sabemos que lamentablemente este tipo de, cuando estamos con problemas con una crítica a la fiscalización, a las formas de fiscalización, los cambios no son de un día para otro, pero ¿cuánto un tiempo razonable que ustedes esperan se debería dar y arreglar esa falencia? para tener noticias claras y concretas, nosotros ayer hablamos con la autoridad y quedamos de saber de ellos en una semana. Mientras tanto, nosotros tenemos nuestra asamblea médica en estos días y vamos a, por supuesto, ver qué medidas concretas tomar. Probablemente va a pasar por una consulta a través a lo mejor a todos nuestros colegiados, una consulta en la que podamos tomar una decisión, bueno, como cuerpo colegiado que somos, sobre los pasos a Ya. seguir, pero es una situación que para nosotros, la verdad, es bastante insostenible. Sí, pasos a Implicaría seguir. tener un colegio, sí, Sí, perdón, sí. pasos a seguir que podrían involucrar también eventuales movilizaciones por parte del colegio médico. Por supuesto, podrían ser movilizaciones. También hemos pensado prontamente también levantar la voz junto con los pacientes. Los pacientes se han acercado a nosotros con testimonios también muy complejos. Gente que está en la UCI, que le rechazan sus licencias. O sea, nosotros también tenemos acá el foco puesto en ellos. Esto no es una defensa corporativa de los doctores, que no nos gusta que nos fiscalicen. Es todo Entiendo. lo contrario. Nosotros, como le digo, tenemos departamentos dispuestos a aportar en mejorar los decretos, en mejorar la indicación del reposo. Nos vamos a plegar en todo lo que significa hacer un buen uso de la licencia. Hemos hecho webinars en conjunto con la autoridad. Vamos a hacer un manual del buen uso de la licencia, sobre todo para los médicos más jóvenes, ¿no es cierto?, que se integran a nuestro gremio. O sea, toda la disposición a apoyar y en eso el foco muy puesto en trabajar junto con los pacientes que son sin duda los más afectados. En segundo lugar venimos nosotros, pero los más afectados son ellos. Sí, claro. Doctora Ana María Arregada, presidenta del Colegio Médico, nos quedamos muy atentos entonces a esas conversaciones. Gracias nuevamente por contarnos lo que está sucediendo y nos quedamos muy atentos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Nicolás, por el espacio. Muchas gracias a ti Hasta y a luego. los televidentes. Gracias, hasta luego.